nombre es María José Ramos Flores de la Corporación Educativa Formal. Estoy viendo el módulo de recreación dirigida. Estamos viendo juegos. A mí me tocó juego de mesa y hablaré acerca del ajedrez. El ajedrez. Historia del ajedrez. Para hablar sobre el ajedrez, vamos a tomarnos desde los antecedentes históricos. El ajedrez tiene su origen en la India, más concretamente en el Valle del Indo, y data del siglo VI después de Cristo. Originalmente conocido como chaturanga o juego del ejército, se difundió rápidamente por las rutas comerciales, llegó a Persia y de allí del Imperio Bizantino, extendiéndose posteriormente por toda Asia. La mayoría de las historias coinciden en ubicar el origen del ajedrez en la India en el siglo VII. El mundo árabe adoptó el ajedrez con un entusiasmo sin igual. Estudiaron y analizaron en profundidad los mecanismos del juego, escribieron numerosos tratados sobre el ajedrez y desarrollaron el sistema de notación algebraica. El juego llegó a Europa entre los años 700 y 900 a través de la conquista de España por el Islam, aunque también lo practicaban los vikingos y los cruzados que regresaban de Tierra Santa. En las excavaciones en la sepultura vikinga hallada en la costa del sur de Bretaña se encontró un juego de ajedrez y en la región francesa de Vosgos se descubrieron una pieza del siglo V, el origen escandinavo que respondían al modelo árabe tradicional. En la era moderna del ajedrez, sin embargo, se puede ubicar desde el siglo XV, donde las piezas obtuvieron la forma que actualmente conocemos. El primer analista del juego serio fue el señor español Ruy López de Segura en el siglo XVI, quien en 1561 descubrió las reglas que aún actualmente se usan. El primer reglamento impreso fue publicado por Francois Philidor con el título Analyse du jeu de chess en 1749, que fue traducido en muchas lenguas y ayudó a la difusión del juego. Durante el siglo XVI y XVII el ajedrez experimentó un importante cambio y la reina se convirtió en la pieza más poderosa en cuanto a movimiento se refiere del tablero. Fue entonces cuando se le permitió a los peones avanzar 2 casillas en el primer movimiento y se introdujeron las reglas conocidas como el passant, entre otras. Orígenes. Al hablar de los orígenes del ajedrez nos remontamos a 2 leyendas principales, la leyenda de los granos de trigo y otras versiones. Empecemos por la leyenda de los granos de trigo. Existe una leyenda que dice que hace mucho tiempo existió un rey que era muy bueno, pero una vez luchando contra un reino enemigo, perdió a su hijo en una batalla, y por tal motivo se puso muy triste y se aisló en su castillo reviviendo una y otra vez la batalla en donde su hijo murió, recreándola de muchas formas, y en ninguna podría salvar a su hijo y a su reino. Al mismo tiempo, un joven que sabía del dolor que el rey sentía pidió una entrevista con él. Luego de muchos intentos, logró que el rey le diera la entrevista. El joven mostró al rey el juego del ajedrez y le enseñó su similitud con la batalla real. El rey, que era un gran amante de los planes de guerra, no tardó mucho tiempo en entender el juego. El joven le enseñó al rey cómo era importante sacrificar algunas fichas para lograr el partido, haciéndole ver que el sacrificio del hijo no había sido en vano. El rey comprendió su error y lo aceptó la muerte de su hijo, y le dijo al joven que le daría la recompensa que él diese. El joven le pidió que la siguiente recompensa por la primera castilla del tablero: quiero un grano de trigo; por la segunda casilla, quiero 2 granos de trigo; por la tercera casilla, quiero 4 granos de trigo; por la cuarta casilla, quiero 8 granos de trigo, y así sucesivamente por las demás casillas. El rey le ordenó que le entregaran la recompensa inmediatamente y agregó que era un pedido muy poco digno de su generosidad. Los sabios del rey, al tratar de encontrar el número que correspondía a la cantidad de granos de trigo, se dieron cuenta que era un número muy grande de imaginar en esos días. Así fue que el rey aprendió otra lección: a ser prudente, y le pidió al joven que se quedara en el castillo y trabajara como uno de sus asesores. Otra versión de la leyenda, muy conocida, es que hace referencia a un joven que ayudó a un rey, como el rey Abraham Susa. Luego de lograr la fascinación del rey por tan noble invento, el sabio Abraham aprovechó la oportunidad para darle una lección al soberano y pidió solamente 1 grano de trigo por la primera casilla del tablero, 2 por la segunda, 4 por la tercera, y así sucesivamente, por lo que la cantidad de grano a entregar también equivalían a la cosecha de toda la superficie terrestre posiblemente cultivable.
Todos concuerdan con que el total de grados a entregar corresponde a un total de 18.466.709.070.y3.709.551.615, lo cual se puede confirmar con un buen proceso matemático. Reglas. En las reglas del ajedrez empezamos por las reglas de cada ficha. Aquí pueden observar un tablero del ajedrez enumerado del 1 al 8 y de la A a la H. El caballo se puede mover en L y es la única ficha que puede saltarse otras fichas que se interpongan en su camino. Tenemos también la torre, que es una de las fichas más básicas o de movimiento más fácil de todo el juego. La torre se puede mover hacia cualquier dirección, la cantidad de casillas que quiera, pero no se puede saltar fichas. Esto quiere decir que si en su camino se interpone otra ficha, no podrá avanzar más de ahí. Pero si es una ficha enemiga, se la puede robar. También encontramos los alfiles. Los alfiles pueden también de igual manera moverse hacia cualquier dirección, siempre y cuando ésta sea en una diagonal y hasta donde otra ficha se le interponga. Y puede también matar en esta dirección. Tenemos también los peones. Los peones pueden avanzar hasta 2 casillas, si el jugador lo desea. O puede solamente, de ahí en adelante solo puede avanzar una ficha y solamente puede realizar mates de manera en diagonal. También tenemos el rey. El rey puede moverse hacia cualquier dirección, adelante, hacia atrás, izquierda o derecha, o diagonal, pero no puede moverse más de una casilla. Y tenemos la reina o la dama, que es la más poderosa en cuanto a movimientos, pues se puede mover de cualquier forma que desee.